meses solamente subió como 2 videos y faltó como una tercera parte que fue la última de la clase, que era Sí, cortito. es que donde pusieron acá, por eso no lo subí. Ah, ya, Sí, ya. exacto. Pero está la diapositiva. Bueno, entonces, el examen físico segmentario es un examen prolijo de cada sistema que consta de inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Ya? Y eso lo vimos anteriormente, que son las cuatro herramientas básicas que utilizamos en casi todo lo que es examen físico. Recuerden que nosotros hablamos también en un inicio de las clases que teníamos síntomas y signos. Los síntomas, lo que nos refiere el paciente, y los signos son aquellas cosas que nosotros podemos objetivar o que incluso el paciente también podría objetivar. Y lo hacemos mediante estas herramientas. A veces, sobre todo en urgencias, no hay tiempo para realizar un examen físico completo, ¿ya? Entonces, muy importante tener una anamnesis bastante buena y que sea bastante completa, ¿ya? Y tratar de sacar la mayor cantidad de datos de los pacientes. Cuando uno tiene un caso en el cual es urgente, obviamente ahí se basa en otras cosas. El examen físico general, por ejemplo, se transforma en una herramienta muy importante, porque cuando uno examina a un paciente en urgencia, supongamos que está inconsciente, ¿ya? El paciente, al estar inconsciente, no nos va a relatar historia, y los datos que nosotros podamos obtener van a ser básicamente objetivables mediante medición de algunos parámetros, como la presión arterial, temperatura. Por ejemplo, vamos a ver que el paciente está en coma probablemente, un decúbito pasivo. Vamos a tener un paciente que probablemente no nos va a aportar ningún dato y solamente vamos a ver si tiene alguna herida, glicemias, temperatura, presión arterial. Entonces, la anamnesis, cuando uno la puede realizar en un paciente que va a urgencia, que tenga, por ejemplo, en alguna situación, dificultad respiratoria y que esté muy apremiado, uno no va a poder conversar mucho con él. Pues tiene que tratar de obtener la mayor cantidad de datos posible. Eso en la práctica, en la medida que uno vaya atendiendo pacientes, se va acostumbrando, ¿ya? Pero por un lado también, eso de tratar de hacer una anamnesis más corta, también lo puede llevar a uno a cometer errores. Hay un proceso cognitivo, esa metacognición, mediante el cual uno a veces llega mucho más rápido a un diagnóstico, eh, preguntando pequeñas cosas, ya, porque uno está acostumbrado, si uno trabaja en un área, en una especialidad, por ejemplo, podría preguntarle a un paciente: ¿usted tiene fiebre? Supongamos, en el momento actual que vivimos nosotros, ¿tiene fiebre? ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Le duele el pecho? ¿Le cuesta respirar? ¿Sí? ¿Ha viajado al extranjero? Y el paciente le responde a todo que sí. Ustedes probablemente van a pensar en si puede tener COVID-19, que es lo lógico, ¿cierto? Pero se pueden equivocar, ¿ya? Entonces, la metacognición tiene que ver con elementos que uno ya ha instaurado en su conciencia, que a ustedes lo hace saltarse algunos pasos, perdón, saltarse algunos pasos del examen físico o de la anamnesis y llegar más rápido a un diagnóstico. Eso los especialistas lo utilizamos día a día sin darnos cuenta, y a veces nos hace cometer errores. Así que hay que tratar de ser siempre lo más objetivo posible y tratar de hacer lo más completamente posible la anamnesis y el examen físico, ¿ya? Entonces, del examen físico tenemos varios segmentos que les había mencionado, los que vamos a ver. Ahora vamos a ver cabeza primero. En la cabeza vamos a examinar distintos tipos de segmentos, como lo vemos acá. Tenemos, ¿no es cierto?, cráneo, ojos, nariz, boca, oídos. En lo que respecta a ojos, después al final de la diapositiva vamos a ver cómo se explica un examen físico normal. Ojos, tenemos pupilas, vemos el tamaño, la forma y los reflejos que puede tener. Ya ustedes acercan una lamparita, una luz, y ven en el fondo si tiene reflejo fotomotor, y a la vez tienen que fijarse si al colocar esa lamparita o linterna en uno de los ojos, produce también el mismo reflejo consensuado en el ojo contralateral, ¿ya? Escleras, ictéricas o anictéricas, como vimos el otro día, que si es que hay ictericia, no hay ictericia, si hay algún otro tipo de malformación o daño ocular. A veces pacientes que, por ejemplo, no tienen bien sus escleras porque tienen una tisis bulbi, el ojo está atrófico por un trauma o por una infección. Las conjuntivas, si están rosadas o están pálidas, están secas o no, ¿ya? Y podemos ver otro tipo de cosas, como párpados, pestañas, si el paciente tiene algún tipo de alteración. En este caso, cuando esté normal, vamos a decir que el paciente tiene pupilas isocóricas, isorreactivas, escleras anictéricas y conjuntivas rosadas. Aquí tenemos un paciente que tiene ictericia en el ojito.
Cosas que podemos encontrar en los pacientes, ¿ya? Podemos encontrar muchos tipos de patologías. Podemos encontrar miosis, que en el fondo es una pupila que está contraída, bastante pequeña. Esto a veces se suele dar en algunos tipos de pacientes que tienen, uso de algunos tipos de drogas, ¿ya? Podría ser. Tenemos por otra parte midriasis, ¿ya? Eso sería la dilatación. Epicanto es cuando el paciente tiene en la zona interna del pliegue. Lamentablemente no les puse una fotito acá. Pero cuando tiene uno de los pliegues que está contraído, yo no sé si lo pueden ir buscando ustedes en sus celulares, porque creo que no puse una foto muy clara de eso, de epicanto. No. Pero el epicanto sería paciente que tiene en esta zona, tiene una pérdida de su pliegue, ¿ya? Lo otro que tenemos es epífora también, que tampoco lo vamos a ver. Acá. Perdón, chicos. Entonces, ya, epicanto sería como una disminución donde habría una pérdida del pliegue. La epífora es algo... La epífora es cuando uno lagrima mucho. Pacientes que de repente por algún tipo de patología están lagrimando demasiado. La dacrocistitis es cuando hay una inflamación, ¿ya? Hay una inflamación a nivel de la glándula lagrimal, que eso queda lateral a lo que es el puente nasal, ¿ya? En ese caso uno va a ver una inflamación, va a haber una inflamación claramente a nivel de la zona alta de la nasal. La anisocoria es cuando uno tiene una asimetría, entre lo que son los tamaños de las pupilas. Eso a veces uno lo puede ver en pacientes que tienen, por ejemplo, un TEC, que tienen algún tipo de complicación neurológica y producto de eso tienen comprometida solamente una parte del hemisferio y pueden presentar anisocoria. Disculpen, chicos, voy a tomar un poquito de agua. Profe, una pregunta. En el caso del epicanto, ¿eso es un rasgo patológico? Porque, por ejemplo, es bastante parecido a fenotípico como asiático. Sí, pero no necesariamente tiene que relacionarse con una patología. Ya. No necesariamente con una patología. Puede ser a lo mejor algo solamente relacionado con algo fenotípico que aparezca en el paciente. Ya, profe. Disculpen un poquito, chicos. Déjenme ver si tengo acá un... Disculpen, pero yo también estoy partiendo con estas clases virtuales más difíciles porque muchas cosas uno se va dando cuenta aquí que las hacía con pizarra o con otras cosas, con otros elementos, ¿ya? Déjenme ver si la encuentro para mostrársela. Yo creo que después les voy a mandar unas fotitos de esto porque aquí tendría que meterme a Google, empezar a ver
para mandarle alguna foto y no es lo lógico. Espérenme un momentito aquí. Bueno, la anisocoria entonces sabemos que es una simetría en ambas pupilas, en el tamaño de ambas pupilas. El pterigion es una lesión que ocurre a nivel de las conjuntivas en el ángulo interno del ojo. Yo creo que lo han visto alguna vez en algún paciente, algunos oftalmólogos también lo llaman pinguécula, ¿ya? Y es una lesión donde aparece una especie de carnosidad, que incluso a veces va cubriendo la pupila de los pacientes, ¿ya? Las hemorragias subconjuntivales son hemorragias. A nivel de la conjuntiva se ve el paciente que tiene el ojo comprometido con sangre a nivel de la conjuntiva, ¿ya? La xeroftalmia, que es una F ahí, xeroftalmia, esa S no va ahí. La xeroftalmia con F es sequedad del ojo. Nistagmo es un reflejo que se produce a nivel ocular al ir haciendo movimientos oculares en el cual el ojo va y vuelve rápidamente de un lugar a otro, ¿ya? Creo que no les mencioné. Discordia es discoria, cuando los tamaños de las pupilas una con otra son distintas. Blefaritis es una inflamación del párpado. Ectropion son las pestañas hacia adentro y entropion las pestañas hacia afuera. Orzuelo es una inflamación que ocurre a nivel de las glándulas, ¿ya? A nivel de los folículos pilosos, que uno lo puede ver en el párpado, ¿ya? Eso generalmente lo que trataban anteriormente, no sé si lo han visto alguna vez dentro de sus casas, que lo hacían, le ponían un anillo de oro a la gente, que es una inflamación que a veces que se puede tratar con antibióticos también. Santelasmas son pequeñas acumulaciones o pequeños aumentos de volumen. Creo que por ahí más adelante tengo una fotito también, donde aparecen unas lesiones que son como especie de placas con aumento de volumen, y algunas que son más bien pápulo-nodulares, que aparecen en los párpados muchas veces, de color amarillento por acumulación de pacientes que tienen problemas de colesterol. La ptosis palpebral, en el fondo, es tener un párpado caído. Edema cuando están hinchados. Y también existe otro signo que es importante, que lo van a ver también aparte de la ptosis, que es un párpado caído, cuando uno no puede cerrar un párpado, que se llama lagoftalmo, ¿ya? El lagoftalmo se da en las parálisis faciales periféricas, en el lado comprometido, junto con la epífora, que es mucho lagrimeo. Profe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo la discoria? La discoria son dos pupilas de tamaño diferente, pero y- no por perdón, de forma diferente, pero no es porque sea algo, o sea, es una alteración en la forma de la pupila. Y la anisocoria es una alteración entre lo que es el tamaño de una pupila y el otro por un problema de reflejo, ¿ya? Sí, un tamaño de reflejo. Profe, Dígame. ¿cuál es la diferencia entre blefaritis y edema? Porque la blefaritis era la inflamación del párpado, ¿no? La blefaritis es del párpado. Blefa es párpado. Bléfaro es párpado. Blefaritis es inflamación del párpado. El edema no es inflamación. Cuando uno tiene edema, uno tiene salida o extravasación de líquido. No tiene componentes inflamatorios. A veces clínicamente es difícil poder diferenciar entre un edema y una blefaritis, ¿ya? O uno, en el caso, por ejemplo, del edema, podría llevarlo uno a una blefaritis, porque si se inflama mucho el párpado y se lesiona la piel, se puede inflamar. La blefaritis generalmente, a diferencia del edema, presenta un párpado que es más bien edematoso o inflamado con aumento de volumen, y además de eso enrojecido, tiene signos de inflamación. Los signos de inflamación, no sé si lo han visto ya en fisiopatología, pero los signos típicos de inflamación son aumento de volumen, ¿no es cierto? Calor local, el enrojecimiento que tiene una lesión
y en el fondo la limitación de movimiento. En el caso de la articulación, el párpado también podría ser, no tiene articulación, pero es el movimiento del párpado por dolor, que lo limita, hay limitación funcional. No sé si Vale, hay que... gracias, profe. Ya. Y los ectropion y entropion, yo les sugiero que todas estas lesiones que están acá, las revisen ustedes y las vayan viendo en otro lugar, si las pueden ir viendo ahí en su teléfono, ¿ya? O si después las pueden revisar con más calma. Se me fue este pequeño detalle de no habérselas mostrado todas. Paciente con un párpado caído, tiene una tosis palpebral. Hay otro paciente que es mucho más notorio, anisocoria, ¿se fijan? Una pupila más chica, otra más grande. Esto podría ser una alteración de la forma de la pupila, ¿ya? Podría ser una discoria. Hay otras lesiones que no las mencioné acá, que se llaman coloboma, también bueno, no es esto, pero los colobomas generalmente tienen una pérdida en los tejidos circundantes al globo ocular, en el cual se produce una pérdida de tejido, por ejemplo, que el párpado llegara hasta aquí y solamente hasta acá. También lo pueden buscar después para que lo revisen, por favor. Nariz, boca, oídos. Esta parte del examen físico, como dice acá, y es claro, esto muchas veces se deja de lado por la ausencia instrumental, porque uno no tiene otoscopio o espéculo, y eso es una realidad. Pero hay que tratar de buscar patrones de anormalidad, ¿ya? Son zonas de mucha información semiológica y requieren un examen acucioso. Respecto a la nariz, la boca y oídos, uno tiene que ir visualizando en los pacientes en distintos tipos de estructuras. Probablemente cuando ustedes pasen por otorrino, van a profundizar más en lo que es oído, nariz y boca, ¿ya? Pero uno tiene que irse acostumbrando en semiología a ir profundizando más en estos detalles. Ahora, no sé si se estarán preocupando mucho o no, pero estas clases que estamos haciendo ahora son clases, en el fondo, introductorias, y después las de cabeza y cuello, digamos, son ahora, ¿no es cierto? Pero ustedes después van a tener que ir practicando y vamos a realizar talleres en lo posible para cada uno de estos tipos de examen físico, para que ustedes puedan practicar y vayan viendo con más detalle posteriormente cómo realizar un examen físico adecuado. Aparte les entregué también el link de la UDD donde pueden ir revisando algunos tipos de videos. Pero en cuanto a lo que es, por ejemplo, oído, uno tiene que evaluar anatomía, audición, equilibrio, preguntar antecedentes, ¿ya? Antecedente en el sentido de si el paciente está escuchando bien, si tiene algún tipo de problema, que eso se va dando probablemente en la anamnesis, para ir examinando también uno puede ir preguntando cosas. El equilibrio lo van a evaluar mucho mejor con el doctor Juan Carrasco, neurólogo, ¿ya? Pero una forma fácil de evaluar equilibrio al paciente, colocarlo de pie y hacer cerrar los ojos, pero no es tan simple porque hay distintos tipos de alteraciones que uno pudiese encontrar, y de acuerdo a ello es lo que podría estar afectando al paciente. Y ahí se mezcla entre lo que es a veces problemas de oído medio, como dicen ustedes, o como decimos todos, que lo ven los otorrinos, y otros problemas que son relacionados con enfermedades neurológicas. En la nariz tenemos que buscar distintos tipos de alteraciones que podemos encontrar. Primero la forma, obviamente, que tiene la nariz, cómo están las mucosas, y hacia adentro si es que podemos observar. Muchas veces nosotros lo hacemos con algún otoscopio. Los otorrinos utilizan un nasofibroscopio, ¿ya? Eso le ha servido mucho hoy en día, porque sobre todo cuando tienen que llegar hacia la faringe, era muy difícil poder mirarlo solamente con espéculos, ¿ya? Entonces, a nivel de la nariz, nosotros tenemos que buscar varias cosas. Por ejemplo, tenemos que buscar si encontramos puentes filantes en el exterior, ¿ya? Vibrisas a nivel de quemados. Tenemos que ver si encontramos alguna mucosa enrojecida, si encontramos algún tipo de lesión ¿cómo se llama? En la zona externa o la zona interna. Eso nos puede dar algún tipo de característica, y si podemos mirar un poquitito más adentro, probablemente vamos a encontrar si podemos encontrar algo más, a lo mejor nos va disculpen chicos, bueno, un poquito.
Entonces, podemos encontrar distintos tipos de lesiones. He mencionado lesiones que a veces son medias amarillentas. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto lesiones herpéticas a nivel de pacientes que tienen un herpes simple. Generalmente el herpes simple son lesiones de tipo amarillenta, que pueden ser como vesículas o papulitas y que van apareciendo en las zonas de pliegue, donde está la unión dermoepitelial. Por eso aparecen en los labios, en el borde de la nariz también pueden aparecer, y pueden aparecer en los párpados incluso. Eso es el herpes simple, ¿ya? O herpes simplex. En el caso de vibrisas, como decíamos, es importante en quemadura, que son lesiones donde vamos a encontrar fibrina, zonas de retracción donde pacientes que estuvieron quemados. Tenemos que evaluar la anatomía, la permeabilidad de cada una de las fosas nasales, lo cual a veces es muy difícil. A veces uno puede encontrar incluso rupturas de tabique al examinar a los pacientes. Cuando uno visualiza con una lámpara o con luz, la luz traspasa hacia el otro lado, incluso si uno no logra, y cuando tienen rupturas de tabique. Es extraño esto, pero puede ocurrir en algunas patologías, en vasculitis, por uso de corticoides, los pacientes que usan cocaína también pueden tener rupturas de tabique. Preguntar al paciente o evaluar el nervio olfatorio con algunas pruebas, cerrar los ojos, decir qué es lo que está oliendo, para ver si tiene problemas de olfato. Anosmia sería no tener olfato, ¿ya? Sobre todo ahora que están hablando en el COVID, dicen que tienen algunos pacientes este tipo de problemas. Y preguntar antecedentes. En la boca, en general, lo que vamos a hablar son piezas dentarias. Vamos a ver la lengua saburral, generalmente en pacientes deshidratados, que se ve más bien depapilada. Ver si está papilada, si tiene el color, la forma, las papilas están normales o no. Macroglosia es cuando el paciente tiene la lengua más grande, y glositis es cuando hay inflamación. Aquí también pareció a lo que preguntaba su compañero delante respecto a lo que es edema, glositis. La macroglosia es una lengua grande, hipertrófica, la glositis es una inflamación de la lengua y generalmente se debe ver rojita. Los labios, keilitis es una inflamación de los labios, ¿ya? Disculpen un poquitito que hay una parte de la... Se me corrió acá. Ahí sí. Keilitis, inflamación de los labios. Profesor. Sí, dígame. ¿Sí? Una consulta, es que no me quedó claro lo del puente filante en la nariz. Ah, perdón, puente filante. Es un puente, ¿cómo explicar? Es un puente mucoso, ¿ya? Es un puente mucoso que ustedes pueden encontrar desde una pared, por ejemplo, desde el tabique hasta la pared nasal externa, y se ve como una pequeña mucosidad, es filoso, es delgadito, es como mucosidad pegada de un lado a otro, como moco, pegado de un lado a otro. Y eso se llama puente filante. Ahora, eso es muy característico en los pacientes que tienen rinitis alérgica. ¿Ya? Se ve mucho eso, mucosas pálidas y la presencia de puentes filantes. Pero eso no es una alteración anatómica propiamente tal, es una mucosidad que se extiende de un lado a otro. Gracias. ¿Ya? En la boca, tenemos que evaluar piezas dentarias, cómo está el estado. Entonces, veíamos la lengua, los labios, estábamos donde veíamos keilitis o keilitis angular. La keilitis es una inflamación de los labios que puede ser una keilitis superior, inferior o una keilitis de ambos labios, y se relaciona a veces con algunas enfermedades que son poco habituales, ¿ya? Como por ejemplo una patología que se llama Merkelson-Rosenthal o keilitis granulomatosas, ¿ya? No es muy habitual, son muy pocos pacientes que lo tienen, pero si alguna vez en la vida le ocurre esto y ven un paciente que tiene inflamado el labio pero en forma constante, tienen dos posibilidades, ¿ya? Uno, si el paciente se le pasa en 2 o 3 días, probablemente es un angioedema hereditario. Si se le hinchan los labios con alguna comida o algún fármaco y le dura poco tiempo, probablemente es un angioedema, pero no de características hereditarias, ¿ya?
Y por otra parte, tenemos también, podemos tener también un edema, ¿ya? Un edema que persista como más tiempo, como les decía, que fuera granulomatoso cuando dura harto tiempo. En ese caso ya se constituye probablemente formaciones de granulomas. La queilitis angular se relaciona con lo que es la inflamación a nivel del ángulo de los labios, ¿ya? En el pliegue del labio. Y... Disculpen, chicos, un poquitito. Voy a... Disculpen, chicos, que estoy en mi casa, estaban haciendo ruido por acá. Entonces, el pliegue, la queilitis angular, es una inflamación a nivel del ángulo de la boca, ¿ya? Eso es generalmente lo que dice la gente cuando están resfriados o tienen escorbuto, que se le inflama esa zona, y eso generalmente corresponde a inflamaciones producto de micosis, ¿ya? En la mucosa, la cara interna, en las mejillas y encías también visualizar. ¿Qué cosas pueden ver ahí? Pueden ver zonas despigmentadas, algunas máculas. Hay unas manchas que son bien específicas a nivel del segundo molar superior, las manchas las manchas de Koplik, ¿ya? Eso se asocian a sarampión. Y también hay y cualquier otro tipo de mácula. También pueden ver leucoplaquias, que son máculas blanquecinas a nivel de la mucosa que se relacionan a lupus u otros tipos de patología. El paladar también observarlo, si el paladar está fisurado, si no está fisurado, paladar blando, paladar duro, revisar si hay algún tipo de lesión. Las amígdalas, que es lo que generalmente más nos fijamos nosotros, que están en la zona posterior de la boca. En las amígdalas vamos a tener y revisar si en el fondo las amígdalas están rosadas, ¿ya? Si están inflamadas y el tamaño que tienen, si hay hipertrofia o no. Eso también lo vamos a poder ver más adelante. Las glándulas salivales, si se acaba nos conectamos después de nuevo. Y las glándulas salivales, obviamente vamos a ver a nivel de las glándulas salivales si hay algún crecimiento anómalo, o si están drenando en forma normal. A veces hay pacientes que tienen problemas de la formación de secreción dentro de sus glándulas y se producen tapones mucosos o se producen litiasis y se tapan las glándulas. Por ejemplo, en el caso de la parotia, eso uno no lo ve por fuera, eso sí, al examinar la cara, pero las glándulas salivales por dentro también podría tener alteración en el drenaje y uno al apretar la glándula podría ver o no ver la secreción, dependiendo de las características de cada paciente, ¿ya? En un paciente normal, en general, no va a haber alteración a nivel de las glándulas salivales. Profesor, Dígame. una consulta. ¿A qué se relacionaba la mucosa blanquecina dentro de la cavidad vocal? Las leucoplaquias a veces son manchitas muy chiquititas, es que depende de qué tipo de blanquecino. ¿Ya? Si tú tienes una mancha muy pequeñita, milimétrica, son leucoplaquias que salen generalmente en las mejillas. En ese caso uno podría incluso relacionarlas hasta lupus, de repente, o a líquen. Para eso hay que tomar una biopsia y ver si en el fondo hay alguna alteración o no. Incluso podría ser hasta asociada a una neoplasia. No es lo más habitual en todo caso, pero a veces pasa. Muchas gracias. ¿Ya? Se queda pegado la... Estos son los antelasmas que les mencionaba anteriormente. ¿Se acuerdan que a nivel del borde del ojo, esta pequeña placa irregular en realidad, donde tenemos unas zonas que son más bien amarillentas, parece grasita, ¿no es cierto? Y eso está relacionado a veces con alteraciones en pacientes que tienen mucha alteración a nivel del colesterol, del perfil lipídico, por acumulación de grasa. En más de alguna oportunidad lo deben haber visto en algún paciente. Esto que está acá, que parece una pústula, ¿ya? Parece una pústula, pero no lo es. Son lesiones más bien de tipo nodulares, duras, y que en el fondo lo que está generando acá son unas lesiones que se llaman tofos, que aparecen en la gota, que es por acumulación de ácido úrico. Los pacientes que tienen ácido úrico, en general, o sea, que tienen ácido úrico elevado en los pacientes gotosos, por alteraciones enzimáticas, tienen estos tipos de problemas y se pueden producir en las orejas, se pueden producir también en las articulaciones. En las orejas no es tan frecuente, pero si alguna vez encuentran esto en algún paciente, acuérdense de los tofos. Ahora,
Yo sé que ustedes están recién partiendo, ni siquiera han tocado un paciente de estas características, pero no se preocupen porque a la medida que vayan conociendo más, van a poder darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Para esto uno tendría que hacer diagnóstico diferencial con otros tipos de patología, porque por ejemplo si uno lo ve hacia buenas y a primera y no sabe que tiene ácido úrico elevado, uno podría pensar y decir, pueden ser tofos, pero también parecen pústulas. No sería extraño, no sería malo pensar que por ejemplo esto podría estar infectado por el color que se ve. Entonces uno ahí al examinar, al tocar, ver si está duro, gomoso, uno podría decir que es un tofo. Si esto es renitente y tiene una secreción interna y no está endurecido, probablemente no es un tofo. Y esta coloración inicialmente puede ser así porque lo que hace la producción del tofo en general está dado en base a una inflamación en la cual el macrófago trata de fagocitar los cristales de ácido úrico, no el ácido úrico. El ácido úrico uno lo puede tener elevado, pero tiende a cristalizar, y cuando cristaliza, el macrófago intenta fagocitarlo, y al fagocitarlo y no poder degradarlo, viene otro macrófago, y eso va generando estas zonas que son inflamatorias. Lo mismo pasa en las articulaciones en los pacientes gotosos. Ya no con la formación de tofo, sino que la zona interna de la articulación. Hasta aquí les he mencionado varias características o alteraciones que uno puede encontrar en cabeza y cuello, ¿ya? Después, como les comentaba, vamos a ir haciendo otro tipo de sesiones con talleres para que ustedes puedan ver de mejor forma cada una de ellas. Así que tampoco se sientan agobiados si no alcanzan a pesquisar todo o creen que no van a ser capaces de examinarlo, ¿ya? Creo que se me va a cortar, ¿no? Todavía me queda un poquitito de... Vamos a pasar a cuello ahora. Se está quedando pegado. Eso. En cuello, ¿qué cosas vamos a ver? Movimientos del cuello. Tenemos que ver movimientos de rotación, vamos a ver movimientos de lateralización y movimientos de flexo-extensión. Que tenga todos sus movimientos dentro de rangos normales. Cuando uno encuentra un movimiento disminuido, puede consignar en la ficha si tiene el movimiento disminuido, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, el paciente no lateraliza bien. Uno puede colocar disminución de lateralización de cuello a la izquierda. Puede colocar los grados, incluso a los grados que llega el paciente. En la piel vamos a observar si tiene presencia de cicatrices, algún aumento de volumen, escrófula, dice ahí. La escrófula es algo típico de que uno ve en las tuberculosis, no es muy típico de ver, pero las tuberculosis, que son adenopatías cervicales que están supurando, están drenando. La patología, la adenopatía en forma espontánea empieza a drenar, se rompe y empieza a drenar líquido. ¿Ya? Generalmente en las tuberculosis lo que ocurre es parecido al ácido úrico, la única diferencia es que acá lo que hacen los macrófagos tratan de rodear al Mycobacterium tuberculosis, y por alrededor de los macrófagos hay linfocitos tratando de activar al macrófago, y eso genera una zona inflamatoria, ¿ya? Y eso es lo que genera posteriormente lo que ustedes van a conocer como casium, lo van a ver en patología probablemente, en la necrosis casiosa, por la incapacidad del macrófago de drenar, entonces sale como una pastita blanca. En las arterias carótidas, nosotros las arterias carótidas podemos intentar palpar, ¿ya? Ver si hay pulso carotídeo, las podemos auscultar también y ver si en el fondo encontramos algún tipo de soplo. Esto es bastante importante, los vasculares lo utilizan, los neurólogos, y uno también lo debiera realizar en pacientes que muchas veces pueden tener alguna alteración, una estenosis carotídea. Los pacientes cuando tienen esta estenosis o una disminución del lumen de las carótidas, eso es una estenosis, van a tener una disminución de flujo hacia el cerebro, disminución de flujo sanguíneo y por lo tanto una menor oxigenación, y eso los puede llevar a tener pérdida de estado de conciencia. Entonces también las debemos auscultar.
no solamente para escuchar el latido, sino que para ver si tienen presencia de soplo. Y eso se puede estudiar a posterior mediante algunas instancias como ecodoppler, ¿ya? Algún tipo de examen. En la vena yugular, generalmente nosotros lo que vamos a ver, podemos estimar la presión venosa central. Mediante cálculos es lo que uno saca, ve al paciente acostado. Aquí el paciente no está acostado, sí, pero ve al paciente acostado y puede medir cuánto está midiendo la columna de la yugular. Incluso uno podría compararla entre el paciente estar acostado y estar de pie y se da cuenta. Esto no es algo normal, tiene una incurgitación yugular y esto generalmente se asocia a insuficiencia cardíaca, más insuficiencia cardíaca derecha. Les aprovecho de mostrar inmediatamente, esto es oftalmo, paciente con su ojo totalmente fuera de la órbita, y eso generalmente se da en los hipertiroidismos, en la patología de Basedow-Graves, ¿ya? Pero esto no es algo habitual, esto es algo grosero, una forma de mostrárselo a ustedes, pero no es lo habitual, no se ve así. Entonces, podíamos ver la presión venosa central en la yugular. En la tiroides vamos a hacer la palpación de cuello, ¿ya? Y vamos a ver si hay bocio o nódulos. Bocio es un aumento de volumen que tenemos a nivel de la tiroides, ¿ya? Generalmente eso es lo que uno examina en cuello, ¿ya? Y aparte de eso, los ganglios linfáticos. Estos dos últimos puntos son los más importantes que nosotros analizamos en el examen de cuello. Se va a cortar ya, pero de ahí les envío la invitación nuevamente. Tenemos acá un paciente en el cual se está examinando el cuello, ¿ya? Y aquí probablemente está palpando tiroides. Entonces al paciente se le pide que trague saliva. Y al tragar saliva, toda la tiroides que está acá pasa por sobre los dedos y uno lo puede palpar. Y en ese caso uno va a sentir cómo se palpa la tiroides. Y créanme que realmente uno lo puede sentir si es de tamaño normal, si es pequeñito.